¿Pueden ver la pantalla, por favor? Sí, doctora. Ya, gracias. Bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema es hiperplasia suprarrenal congénita y vamos a primero indicar lo que ustedes deberían de conseguir finalizando la presentación. En primer lugar, reconocer las características de esta enfermedad, pero hacerlo de manera temprana, de una u otra forma, por tamizaje neonatal o también por cuadro clínico. De otro lado, también deben de aprender a reconocer los diferentes fenotipos que tenemos de esta enfermedad. Y con ello, finalmente, evitar la presentación de las crisis adrenales, así como también evitar la asignación de género equivocada. Respecto a la definición, este es un grupo, en realidad, de diferentes entidades relacionadas con un defecto enzimático. Es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, cuyo defecto común es la dificultad para poder producir la enzima 21-hidroxilasa. Por lo tanto, es un defecto enzimático en la esteroidogénesis de la corteza de la glándula suprarrenal. Finalmente, vamos a tener una alteración en la producción de cortisol. Ahora tenemos formas de presentación básicamente clásica y no clásica. Y esto depende del grado de afectación enzimática. Dentro de la forma clásica tenemos que por tamizaje neonatal se ha detectado una incidencia de 1 en 14.000 a 1 en 18.000 nacidos vivos. Respecto al diagnóstico neonatal, habitualmente se va a mostrar como genitales ambiguos, criptorquidia bilateral, macrogenitosomía, en el caso del género 47Y, y una forma de síndrome pierdesal. Por otro lado, la forma no clásica es aquella que el defecto enzimático es parcial y por lo tanto la presentación en la infancia, en la adolescencia, es donde puede darse con mayor frecuencia, no tanto en la etapa neonatal. Y la forma como se presenta habitualmente puede ser por pubarquia, una pubertad o pseudopubertad precoz, un adelanto madurativo de la edad ósea sobre todo, la presencia de clítoromegalia, hirsutismo, oligoamenorrea e hipertensión arterial. Son las formas como ustedes pueden encontrar las formas no clásicas. Es muy diverso, es muy variado. En cuanto a la embriología y anatomía de las glándulas suprarrenales, solamente para que lo puedan recordar, que tiene doble origen embriológico como la mayoría de las glándulas. En el caso de la corteza adrenal, deriva de mesodermo celómico, del puente urogenital, y en el caso de la médula surge del ectodermo, de la cresta neural, del ganglio simpático adyacente al plexo ciliaco. En cuanto a su ubicación y su localización, sus características morfológicas, sus dimensiones son de 3 a 5 centímetros de alto por 2 a 3 de ancho y 1 de espesor, con aproximadamente 4 gramos cada una, con su irrigación por las arterias suprarrenales superior, procedente de la frénica inferior, por la arteria suprarrenal media, procedente de la aorta abdominal, y la arteria suprarrenal inferior, procedente de la arteria renal. En cuanto al desarrollo adrenocortical, tenemos que va a haber una diferenciación del primordio adrenogonadal desde el puente urogenital. Como podemos ver
cómo va progresando, ¿no?, a nivel del mesodermo del intermedio, y mediante vías de señalización se va diferenciando hacia un primordio adrenogonadal, hacia un mesonefros y el metanefros también. Respecto a las semanas en las cuales vamos a encontrar ya diferenciados estos tejidos, podemos ver que para la semana 8 ya hay una diferenciación del primordio adrenal. Entonces tenemos el primordio adrenal y el primordio gonadal separados, ya se empiezan a separar. Y luego vamos a ver cómo progresa en su localización final la gónada diferenciada y yendo hacia su localización final, la glándula adrenal sobre el riñón, que es también su localización final. Y esto es respecto a cómo está la médula, la corteza adrenal, en la etapa prenatal y en la etapa postnatal. Entonces, tenemos a las 9 semanas, cómo ya está desarrollada las zonas definitivas, la zona fetal y la zona medular. Para las 24 o 28 semanas, de esta zona fetal empieza a haber la producción del DEA, de la dehidroepiandrosterona, junto con la DEA-sulfato, la DEA-sulfatada, y la producción de estriol. Para la etapa postnatal, como ustedes pueden ver, hasta las 6 semanas, solamente tenemos la zona glomerular y la zona fasciculada. Pero todavía recién en la zona, más o menos 2 o 3 años, empiezan a aparecer algunos islotes de la zona reticular. Entonces, para los 6 o 8 años ya tenemos prácticamente bien diferenciadas todas las zonas, y es donde podemos encontrar la producción de las hormonas también andrógenas, que pueden estar generando también algunos cambios, como lo que es el olor axilar, la presentación de vellos, ¿no? Eso tiene que ver con esta zona. Esto es la fisiología fetal, cómo se va a dar en el momento de la glándula adrenal fetal, la esteroidogénesis, cómo interviene mediante la 16-alfa-hidroxilasa también el hígado fetal, y finalmente ya también la placenta, que interviene en la producción de estrona. Esto es lo que se puede ver de manera esquemática, como el 75% de la masa cortical es productora de glucocorticoides. Y vamos a tener todos los pasos que se dan de la 17-hidroxipregnenolona hasta llegar a la cortisol. En la zona glomerulosa, que es donde se produce el 15% corresponde al 15% de la masa cortical, es donde se va a producir los mineralocorticoides, para llevar a su producción final de la hormona aldosterona. Y el menor porcentaje de masa cortical corresponde a los andrógenos, donde se van a producir testosterona, dihidrotestosterona, a partir de esos precursores que vienen desde la zona fasciculada. Estas son algunas características que debemos de tener en cuenta de cada zona de la corteza adrenal. Ya hemos visto la masa que corresponde a cada una de ellas. Respecto a la histología, en la zona glomerular vamos a tener células y núcleos pequeños, como en forma de nidos. En la zona fasciculada vamos a tener células poliédricas con lípidos, son células claras. Y en la zona reticular, células irregulares y compactas. La producción, bueno, ya ustedes saben, zona glomerular, ahora lo que estamos viendo, mineralocorticoide, zona fascicular, glucocorticoides, y la zona reticular, como les había mencionado, los andrógenos.
Con respecto a las hormonas producidas en cada zona, entonces, en zona mineral va a producir, en la zona fascicular se van a producir cortisol, 11-deoxicorticosterona, corticosterona y también una pequeña cantidad de andrógenos. Mediante que en la zona articular vamos a tener la dihidroepiandrosterona, así como la forma sulfatada también, androstenediona, precursor de testosterona, en poca cantidad cortisol y estrógenos también. En cuanto a la 17-hidroxilasa, que va a tener también alguna acción, va a ser en la zona fasciculada, en la zona glucocorticoidea. El cortisol y los andrógenos van a ser producidos entonces también en zona fasciculada y en zona reticular. ¿Y quiénes regulan esta zona? Entonces tenemos que la zona glomerular mineralocorticoide va a ser regulada por el sistema renina-angiotensina. La zona fasciculada, glucocorticoides, así como la zona reticular, va a ser regulada por la ACTH. Y en cuanto a la acción de cada una de estas zonas, la zona glomerular interviene en la homeostasis del sodio, potasio, ácido básico, regula el volumen intravascular y la presión arterial. Con respecto a la zona fascicular a glucocorticoides, respecto a la última semana de gestación, van a tener una acción, maduración de varios órganos vitales, así como producción de prostaglandinas también para el parto. Produce incremento de la glucosa, estimula el transporte de aminoácidos, glutamina, arginina, actúa en el metabolismo de glucógeno y el aumento de la lipólisis en tejido adiposo. Y considerar el ritmo circadiano en la forma como se secretan estas hormonas. En la zona reticular, su acción en el embarazo se va a encargar del desarrollo de los genitales externos. En el embrión 46XY, los andrógenos suprarrenales liberados en la adrenalca van a estimular el crecimiento del vello corporal a nivel axilar y en área genital. En cuanto a la fisiopatología del déficit de 21-hidroxilasa, dado que esta es la forma más común de las hiperplasias suprarrenales congénitas, hay que considerar que el incremento de los esteroides se va a dar previo al bloqueo enzimático. Entonces, nosotros acá podemos ver cómo se concatenan la acción de muchas hormonas respecto a la zona glomerular, la zona fascicular y por último la zona reticular. Entonces, vamos a enfocarnos, por favor, en la deficiencia de 21-hidroxilasa. Si nosotros tenemos la deficiencia de la 21-hidroxilasa, lo que vamos a tener es el bloqueo en esta zona donde está la flecha, donde sigue la flecha. Y por lo tanto, vamos a tener una alteración en la producción de aldosterona. No va a haber producción de aldosterona, ni tampoco de cortisol. Por ende, la forma como se prosiga en la acción de las hormonas, la pregnenolona va a pasar a 17-hidroxipregnenolona en grandes cantidades con la finalidad de llevar a cortisol, la producción de cortisol. Pero como a este nivel de la 17-hidroxiprogesterona para 11-hidroxicortisol, también es necesaria la acción de la 21-hidroxilasa, no se va a dar tampoco la producción de cortisol y entonces vamos a tener una elevación de la 17-hidroxiprogesterona.
Y finalmente esto va a desembocar en producción de andrógenos. Gran producción de andrógenos. Y por lo tanto, virilización en, en el embrión 46XX y macrogenitalismo en el 46XY. Esto es la fisiopatología. Nosotros al no tener cortisol, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, a nivel de la ACTH es empezar a producir grandes cantidades como un efecto feedback, así también como la GRH, y esto va a generar un estímulo importante en el crecimiento de la glándula suprarrenal. En este cuadro lo que quiero más o menos que tengan en cuenta es lo que, de acuerdo al déficit, lo que ustedes pueden encontrar en la clínica. Por ejemplo, el déficit de 21-hidroxilasa, vamos a tener una forma pierdesal o también una forma que no sea pierdesal, pero podría ser una virilizante como está acá, ¿no? Virilización en las mujeres. En las formas de la deficiencia de 11-beta-hidroxilasa, lo que va a haber es virilización en las mujeres y puede haber o no hipertensión, pero no va a haber forma pierdesal. En el déficit de 3-beta-hidroxisteroideshidrogenasa, lo que va a existir es una forma pierdesal, porque pueden haber formas clásicas, virilización puede haber también en mujeres, infravirilización en los varones, y en ellos un hipogonadismo hipergonadotrópico. En la deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa se podría encontrar una infravirilización en los varones, hipertensión, hipogonadismo hipergonadotrópico. Y ya tenemos formas cada vez más proximales desde el inicio de la esteroidogénesis, donde pueden haber la forma pierdesal ya prácticamente en todas ellas, todas las últimas, también la infravirilización en varones, y finalmente el hipogonadismo hipergonadotrópico. Las formas como la lipoidea, la de colesterol desnulasa y óxido reductasa. Y esto es para que también recuerden ustedes cómo es la presentación frecuente de una hiperplasia suprarrenal congénita no detectada. Este es un paciente de 22 días de vida, en el cual ustedes pueden ver en el gráfico un poco bronceado, con las costillitas que se le aprecian como el nutrido, un abdomen globuloso, macrogenitalismo, la piel luce seca como deshidratada. Entonces, estos pacientes suelen debutar a los 22 días de vida sin ningún tipo de tratamiento, claro está, con vómitos, diarreas, hipoactividad. Van a estar taquicárdicos. La frecuencia respiratoria puede estar variable de acuerdo a que si llega sin acidosis metabólica, que también es una parte de su complicación. La presión arterial en este caso no está hipotenso, pero pueden cursar con hipotensiones muy importantes que no responden a los fluidos habituales. Y el peso suelen ser niños que no ganan peso, se deshidratan. El estado es regular, la piel se nota hiperpigmentada, los genitales masculinos se nota un falo de longitud incrementada, que es el macroorquidismo. Es como suele debutar. A nivel de laboratorio, van a encontrar, no necesariamente cuadros viciosos, pero sí van a encontrar lo que se resalta en amarillo. Un sodio en 126, hiponatrémico, un potasio 7.6, hipercalemia, una gasometría con acidosis metabólica, un pH en 7.18, por ejemplo, en este caso, un bicarbonato en 10,
y lactato en 5.5 porque está deshidratado y hay hipoperfusión. Estas son las formas clásica, salina, pierde sal, ¿no? La forma clásica pierde sal. Esta es la forma clásica virilizante. Es una niña con labios mayores escrotalizados y un clítoris que parece un falo, ¿no? Que tiene la forma de un falo, casi un Prader 4-5 para este caso, ¿no? Esas son las dos formas que más frecuente uno va a encontrar. Con respecto a la presentación clínica, en la etapa de recién nacido, ya les comenté acerca de la forma pierde sal y también la forma virilizante sí. Ahora nos vamos a la primera infancia. En la primera infancia, lo que ustedes pueden notar es un aumento en la velocidad de crecimiento. Son niños, niñas que están muy altos para lo que les corresponde genéticamente. Eso es por un lado. Por otro lado, pueden notar que empieza a haber vellitos en la zona pública. Eso se llama pubarquio. Y suele aparecer temprano, antes de los 8 años en las niñas, antes de los 9 años en los niños. Puede haber también lo que se denomina pseudopubertad precoz. En realidad puede darse una sospecha clínica, pero cuando se hacen exámenes de laboratorio ya por la especialidad, se encuentra que no hay una pubertad precoz. Por eso se denomina pseudopubertad. En la etapa de la adolescencia también y en la etapa de la adultez también pueden encontrar cuadros clínicos similares. Por ejemplo, el hirsutismo, las irregularidades menstruales, la infertilidad. Y por otro lado, el cierre epifisiario precoz y una talla baja adulta, así como obesidad. Esas son las formas que se pueden encontrar en estas etapas de la vida. Y tenemos la forma no clásica, que puede darse en la primera infancia como una pubarquia precoz y un adelanto de la maduración esquelética. Y en etapa adolescencia, etapa adulta, muy similar a lo que había mencionado en las formas clásicas de la adolescencia y etapa adulta. En los varones suele ser asintomática estas formas no clásicas. Muy bien, entonces tenemos que el espectro de la enfermedad va desde formas leves a formas complejas, severas. Y va a depender del grado de bloqueo enzimático. Entonces, hablando fundamentalmente de la 21-hidroxilasa, volvemos al mismo camino. Tenemos la forma clásica, la forma no clásica, y nosotros debemos de ir entonces hacia el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico se hace midiendo 17-hidroxiprogesterona basal, que puede ser mediante tamizaje neonatal, que es menos mal que ingresa dentro del tamizaje básico de los recién nacidos en nuestro país. Y el test de ACTH para las formas no clásicas, que es la medición de la 17-hidroxiprogesterona mediante el estímulo de cosintropín de ACTH para la producción de esta hormona. También pueden evaluarse a la par, en la forma pierdesal sobre todo, la actividad de la renina plasmática y también debería de medirse aldosterona. En cuanto al tratamiento, en general, es, bueno, dar lo que falta al paciente, que en este caso es la hidrocortisona, la fludrocortisona, suplementos de sal, y en el caso de las niñas, una cirugía reconstructiva, antes de que cumplan los 2 años de edad. El diagnóstico genético es el diagnóstico definitivo, que deberían de tener todos los pacientes en realidad. Si el defecto enzimático es por la 11-beta-hidroxilasa, vamos a tener formas clásicas y no clásicas. El diagnóstico hormonal va a depender de 11 de cortisol y 11 de desoxicorticosterol, ya sea basal o por estímulo también.
También debería de revisarse la renina y aldosterona. Y el tratamiento corresponde a glucocorticoides, en este caso reducción de la sal porque ellos sí cursan con hipertensión, y cirugía a las niñas con genitales griegos. El diagnóstico definitivo también debe ser estudio molecular. Tenemos la forma de las 3-beta-hidroxisteroides deshidrogenasa, que básicamente vamos a tener una sola forma, la forma clásica, que es la de insuficiencia suprarrenal y pierde sal, pero que va a haber un cambio respecto a si el paciente es cromosoma XY o XX, ¿no? Si es XY, va a haber una masculinización insuficiente, y si es una XX, va a haber una virilación moderada. Se debe de estudiar en este caso la 17-hidroxipregnenolona y la dehidroepiandrosterona. Y en cuanto al tratamiento, es glucocorticoides y mineralocorticoides para la forma pierdesal. En el caso de la deficiencia o del defecto de la 17-alfa-hidroxilasa, el cuadro clínico se va a caracterizar por hipertensión e inhibición del sistema renina-angiotensina. Tenemos formas de ambigüedad genital variable en los que son cromosoma XY, y en las formas del 46XX, bueno, fenotipo femenino, ausencia de adrenalia y pubertad. En este caso, el diagnóstico hormonal se hace por la presencia de disminución de los esteroides posteriores a la 17-alfa-hidroxilasa. Hay aumento de pregnenolona, hay aumento de desoxicorticosterona, progesterona y corticosterona. En estos casos, lo que se realiza es el reemplazo de andrógenos, estrógenos, y se debe hacer corrección quirúrgica en los casos que se requieran. El diagnóstico definitivo debe ser hecho también a nivel de test genético sobre la mutación del CYP17. La forma lipoidea, que es el déficit de proteína STAR, vamos a tener genitales externos femeninos, tanto en los niños que son XY o XX, con pérdida salina severa y fatal. El diagnóstico hormonal es una elevación marcada de ACTH y renina y disminución de los esteroides suprarrenales. En este caso, el test de ACTH no hay una respuesta. Y el tratamiento es glucocorticoides, mineralocorticoides, suplemento de sal. Reemplazo de estrógenos desde los 12 años y corrección quirúrgica. Por lo tanto, el algoritmo que pudiéramos seguir para el periodo neonatal, regresando para esta etapa, es recién nacida con una virilización que tenga vómitos o deshidratación, un recién nacido con vómitos, deshidratación, hiponatremia, hipercalemia, o en el tamizaje neonatal una elevación de la 17-hidroxiprogesterona, nuestra sospecha es de una hiperplasia suprarrenal congénita, y debemos de tomar todos los exámenes correspondientes de pruebas complementarias con interpretación de la misma. Electrolitos, glucosa, función renal, 17-hidroxiprogesterona, androstenediona y renina, así como medir la presión arterial. Si nosotros encontramos en nuestros pacientes una alteración de los electrolitos, hiponatremia, hipercalemia, si sí se encuentra así, entonces debemos de sospechar en una hiperplasia suprarrenal congénita
y de acuerdo a nuestros resultados de 17-hidroxiprogesterona, DEA y renina, podremos ubicarlo en el déficit probable de la enzima que esté comprometida, ¿no? Y debemos de hacer por ello el estudio genético, porque se pueden parecer los cuadros clínicos, pero no necesariamente tengamos diagnóstico definitivo. Con respecto a que no encontremos ningún trastorno de los electrolitos y tengamos elevación de la 17-hidroxiprogesterona, debemos detectar las formas virilizantes o déficit de las enzimas de un nivel más alto del inicio de la cascada de la esteroidogénesis. Finalmente, si nosotros encontramos que no hay trastorno de los electrolitos y encontramos normales, DEAs, la 17-hidroxiprogesterona, pues no vamos a tener el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita, lo más probable, y debemos de buscar otras causas para la virilización de los pacientes y no dar un diagnóstico que no sea el correcto. Es importante tener todos los exámenes de laboratorio también. Este cuadro les dejo con los datos de laboratorio que se acercan más dentro del percentil 3 al percentil 97 para las diferentes edades desde el nacimiento, hasta más o menos los 3 meses. Con respecto al algoritmo postnatal, si nosotros tenemos un niño, una niña con pubarca precoz, un crecimiento acelerado, un adelanto de la edad del hueso, hiperpigmentación, hipertensión, podemos estar sospechando de un hiperandrogenismo y debemos de estar atentos a hacer el descarte de una forma no clásica de repente, o virilizante solamente leve de una hiperplasia suprarrenal congénita. En este caso van a entrar las niñas con clitoromegalia y los niños con macrogenitalismo. Entonces, si encontramos una 17-hidroxiprogesterona que está normal, pues definitivamente no hay mayor problema. Pero si las encontramos elevadas, entonces vamos a encontrar la sospecha de hiperplasia suprarrenal congénita y nuevamente nos vamos a las hormonas que son producidas en esta glándula, como es la 17-HT, la 11-beta-deoxicortisol, si hay hipertensión y si hay ginecomastia. Y avanzamos a la par con el estudio genético, es lo ideal. Si tenemos la 17-hidroxiprogesterona elevada, vamos a tener formas virilizantes o no clásicas de déficit de 21-hidroxilasa. Y si tenemos la 11-beta-deoxicortisol junto con las 17 elevadas, pues nos iremos hacia la sospecha del déficit de 11-beta-hidroxilasa de las formas no clásicas. El tratamiento al paciente, el asesoramiento a la familia, por la posibilidad de nuevos personas, nuevos hijos, que puedan tener también esta enfermedad, que puedan adquirirla, ¿no? Genéticamente. En cuanto al tratamiento, el tratamiento en los recién nacidos puede ir hasta 20 miligramos por metro cuadrado día de hidrocortisona, dividido en 3 dosis. La idea es hacer una reducción rápida, progresiva, de los andrógenos, porque ya han estado, recuerden, 9 meses intraútero, en el caso de los fetos 46X6, sometidos a estos andrógenos y la utilización continua, ¿no? La dosis habitual de la hidrocortisona es de 10 a 15 miligramos por metro cuadrado. Solamente en recién nacidos, para que lo tengan en cuenta, se puede ir a niveles más altos de la dosis. La fludrocortisona, si es una dosis mayormente estándar, que va desde 0.05 a 0.2 miligramos al día, y se pueden dar en una o dos dosis.
y los suplementos de sodio, de 1 a 2 gramos, o de 17 a 24 miliequivalentes por día, dependiendo de la ingesta, ¿no? Se puede dar en varias tomas. En cuanto a la monitorización de estos pacientes, hay que monitorizar el uso de los glucocorticoides también. Entonces se hace a los 15 días de iniciado el tratamiento, luego se hace mensual en los primeros 3 meses y finalmente pueden quedar cada 3 meses como se utiliza en pediatría, ¿no? En cuanto al monitoreo de los exámenes de laboratorio, la 17-hidroxiprogesterona y la androstenediona son las que habitualmente se toman, pero en el caso de la 17-hidroxiprogesterona es muy lábil. Por lo tanto, digamos que el estándar del estudio para el monitoreo es la androstenediona. La idea de la testosterona es mantener niveles prepúberes en niños y niñas. En niños prepúberes y en niñas hasta púberes inclusive, tratar de tener niveles bajos de testosterona. La otra monitorización es la talla, el peso, la velocidad de crecimiento, el estadio de la pubertad y la edad del hueso, que puede ser cada 6 o cada 12 meses. En cuanto a los mineralocorticoides y sal, el estudio de electrolitos, actividad de retina plasmática y monitoreo de la presión arterial es lo que se suele hacer, el monitoreo de la presión arterial en cada cita, electrolitos, actividad de retina plasmática, puede ser cada 3, 4 o hasta 6 meses. Las formas no clásicas también podrían recibir algún tipo de tratamiento, pero siempre y cuando los pacientes sean sintomáticos. En pacientes asintomáticos habitualmente no requiere una dosis de hidrocortisona. En el caso de los pacientes sintomáticos, los podemos clasificar en pacientes con pubarca precoz, por ejemplo, con un avance madurativo óseo, un acné que sea grave, un hirsutismo que incomode tremendamente en el caso de las niñas sobre todo. En esos casos se puede utilizar hidrocortisona. Sin embargo, no son las dosis altas que se utilizan para las formas comunes, ¿no? De la virilizante, la clásica, ¿no? En este caso se utilizan dosis un poco más bajas, 5 a 10 miligramos por metro cuadrado al día, y igual la dosificación cada 8, cada 12 horas. En cuanto al monitoreo de estos pacientes, principalmente los que son pues, sintomáticos, las formas no clásicas, igual 17-hidroxiprogesterona o androstenediona, pero principalmente androstenediona, por lo que es más estable. La talla y el peso van a ser importantísimos en la parte clínica, que es lo que más se va a seguir, la velocidad de crecimiento y la maduración ósea. En este caso, al recibir una dosis más baja de la fisiológica, no requieren incremento de la dosis en situaciones de estrés, como sí va a ocurrir en los pacientes que reciben su dosis estándar. Entonces, en el caso de situaciones de estrés, esos pacientes lo que van a necesitar, por ejemplo, si cursan con un cuadro de hipovolemia o de choque, solución salina normal, 10 a 20 cc por kilo. Es importante tratar la deshidratación y luego también estar tratando a la par las alteraciones electrolíticas que pueden haber, ¿no? Como la hiponatremia, la hipercalemia, la acidosis metabólica y la hipoglucemia. En cuanto al tratar la causa, el tratamiento de la causa, si por ejemplo tenemos un estrés leve puede ser colocar una vacuna, por ejemplo, o un cuadro de una faringitis, un resfrío en el cual hay una discreta elevación de la temperatura. En esos casos lo que se debe hacer es duplicar la dosis de hidrocortisona oral por 3 a 4 días. En casos de estrés severo, ya estamos hablando de una hospitalización, estamos hablando de una cirugía, la hidrocortisona debe darse de manera parenteral, de acuerdo a su edad cronológica, más o menos hasta los 6 meses, entre 10 a 20 miligramos, menores de 2 años, 25 miligramos, de 2 a 12, 50,
y por encima de dosis 100 miligramos como dosis de estrés. Y luego las dosis sucesivas serán de 100 miligramos por metro cuadrado día, pero divididas en 3 a 4 dosis, ¿no? Cada 6 horas aproximadamente. Y esto se va reduciendo de acuerdo también a que la condición del paciente lo permita. Bien, entonces esto es lo que tenía, a ver, vamos a ver por acá. Esto es lo que tenía que mostrarles respecto a hiperplasia suprarrenal congénita. No sé, he notado que no se escucha bien. En verdad, no me ha parecido muy bien el audio de la presentación. Espero que no hayan sentido ustedes el doble eco. Yo sí lo siento acá. Para que puedan haber tomado el apunte del caso. Igual a su compañera Andrea, le voy a enviar la presentación para que puedan hacer la revisión respectiva. Doctora. Te escucho. Sí, es que va a pasar la clase. Eso es lo que acabo de decir. Sí, es que no escuché bien. A veces el audio no sé si está fallando. Yo creo que había escuchado bien ya. Sí, ha estado muy mal el audio. Yo escucho un eco que me ha sido muy complicado poderles dictar escuchando un eco de lo que estoy hablando. Hasta ahorita lo escucho. Bueno, ya será motivo para informar de esto y se pueda hacer una mejora, porque en realidad es muy incómodo poder dictar con ese eco ahí. Nos vemos. Sí, doctora, alumnos. pero sí se le ha logrado entender. Hola, doctora, gracias. Gracias a usted. Hasta luego, doctora, gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.